La materia prima de tu destino no son tus pensamientos, sino cómo esos pensamientos se materializan en el aire a través de tus palabras. En la antigua Grecia, el concepto de logos no solo se refería al discurso, sino al orden inteligente que rige el universo. Cuando abres la boca, estás intentando imponer un orden o, por el contrario, revelando tu caos interno. La mayoría de los hombres y mujeres caminan por la vida subestimando el poder de los primeros 3 segundos de un encuentro. No entienden que el cerebro humano, tras milenios de evolución, ha perfeccionado un sistema de juicio ultrarrápido conocido como thin slicing. En el tiempo que tardas en parpadear, tu interlocutor ya ha escaneado tu nivel de amenaza, tu estatus social y tu valor como aliado. Si tu apertura es débil, si tu voz tiembla o si tus primeras palabras son vacías, has perdido una batalla antes de que comience. La primera impresión verbal no es una cuestión de cortesía, es una cuestión de mando. Para hablar con cualquiera y dejar una huella imborrable, debes dominar la tríada de la presencia: claridad, confianza y curiosidad. La claridad elimina la fricción, la confianza proyecta autoridad, la curiosidad desarma al otro y lo invita a tu mundo. No entres a una habitación esperando ser aceptado, entra con la convicción de que tu presencia es un aporte de valor. Brian Tracy, uno de los grandes maestros de la psicología del éxito, afirma que la primera impresión determina el 80% de la percepción futura. Si ese 80% está viciado por una comunicación pobre, pasarás el resto de tu vida intentando corregir un error de 3 segundos. La inteligencia verbal comienza con la pausa. El hombre de poder no se apresura a llenar el silencio. Se toma un segundo, observa, y cuando habla, sus palabras tienen el peso del mármol. Evita las frases hechas y los clichés que te hacen sonar como uno más de la masa. En lugar de preguntar a qué te dedicas, pregunta en qué estás invirtiendo tu energía ahora mismo. Esa pequeña alteración en el código verbal cambia la frecuencia de la conversación y te posiciona de inmediato en el 1% de los conversadores de élite. Tu cuerpo es el amplificador de tu verbo. Si tu mensaje es de oro pero tu postura es de barro, el resultado será una distorsión que nadie respetará. La comunicación paraverbal representa más del 70% del impacto de cualquier interacción humana. Esto significa que puedes decir las palabras más sabias de Marco Aurelio, pero si tus hombros están caídos y tu mirada evita el contacto, sonarás como un farsante. La neurociencia ha comprobado que existe una conexión bidireccional entre el cuerpo y la mente. Amy Cuddy, investigadora de Harvard, demostró que mantener una postura de poder, pecho abierto, mentón paralelo al suelo, hombros relajados, durante solo 2 minutos aumenta los niveles de testosterona y reduce el cortisol. En términos estoicos, estás entrenando a tu hegemonicon, tu facultad rectora, para que tome control de tu fisiología. El dominio de la mirada es quizás el arma más letal en el arsenal de un líder de mente y poder. No se trata de una mirada desafiante o agresiva, sino de una mirada de soberanía. Mantener el contacto visual el 70% del tiempo comunica que no tienes nada que ocultar y que posees la fortaleza necesaria para sostener la presencia del otro. El lenguaje del cuerpo no miente porque es instintivo. Si te encoges, le estás diciendo al mundo que tu espacio es negociable. Si te expandes con elegancia, estás dictando que tu presencia es un hecho consumado. La voz, por su parte, debe nacer del diafragma, no de la garganta. Una voz de pecho resuena con autoridad y calma. El ritmo de tu habla debe ser pausado. La prisa es la marca del subordinado que teme ser interrumpido. El líder habla con la certeza de que su palabra será escuchada hasta el final. Practica el punto de anclaje. Cuando estés en una conversación importante, mantén tus pies firmes en el suelo y tus manos visibles. Las manos ocultas generan desconfianza subconsciente. Las manos abiertas proyectan honestidad y control. Tu cuerpo no solo respalda tus palabras, las precede. Aprende a dominar tu estructura física y verás cómo las palabras de poder fluyen con una naturalidad que el 99% jamás podrá imitar. Hablar con inteligencia es un arte, pero escuchar con inteligencia es la maestría suprema. El error más común en la comunicación moderna es la espera impaciente. La mayoría de las personas no escuchan para comprender, sino para preparar su próxima intervención.
Este comportamiento revela un ego frágil que necesita ser el centro de atención. El hombre que domina su mente, sin embargo, sabe que la información es poder, y solo se obtiene información a través del silencio receptivo. La escucha activa es una forma de generosidad estratégica. Dale Carnegie, en su obra maestra sobre las relaciones humanas, enfatizaba que puedes ganar más influencia en 2 meses interesándote genuinamente en los demás que en 2 años intentando que los demás se interesen en ti. Cuando escuchas con total atención, estás validando la existencia del otro, y no hay droga más potente para el ego ajeno que sentirse comprendido. Pero no se trata de una escucha pasiva o sumisa. Es una escucha depredadora en el sentido intelectual. Estás analizando valores, miedos, deseos y debilidades. Un estoico escucha para discernir qué parte del discurso del otro es opinión y qué parte es verdad. En una conversación de alto nivel, el silencio es tu mejor aliado. Tras una respuesta del otro, mantén el silencio 3 segundos más de lo habitual. Esa pequeña ventana de vacío suele incomodar al interlocutor, incitándolo a revelar más información de la que tenía planeada. La escucha inteligente requiere el uso de microexpresiones de validación, un leve asentimiento, una mirada enfocada, que mantengan el flujo de la comunicación sin interrumpir el hilo conductor. Recuerda, quien habla, siembra, quien escucha, cosecha. Al final de la conversación, tú poseerás el mapa mental de la otra persona, mientras que ella solo tendrá de ti la imagen de alguien sabio, prudente y extremadamente valioso. El poder no reside en el ruido, sino en la capacidad de procesar el entorno con una calma imperturbable. Escuchar es el acto de someter tu propio impulso de hablar para conquistar el terreno mental del otro. Una buena pregunta es un dardo dirigido al corazón de la conciencia ajena. En la jerarquía de la comunicación, quien responde es un súbdito de la curiosidad de quien pregunta. Sócrates, el gran arquitecto del pensamiento occidental, no construyó su legado dando discursos, sino formulando preguntas que obligaban a sus interlocutores a desmantelar sus propias mentiras. Preguntar con inteligencia es una demostración de soberanía mental. El hombre común pregunta para llenar el vacío, el hombre de poder pregunta para abrir portales. La neurociencia ha revelado que cuando una persona habla de sí misma, su cerebro activa los mismos centros de placer asociados con la comida o el dinero. Al hacer las preguntas correctas, te conviertes en el proveedor de esa dopamina, vinculando tu presencia con una sensación de valor y trascendencia. Sin embargo, debes evitar las preguntas de bajo nivel, aquellas que se responden con un sí o un no. Esas son preguntas de subordinado. El líder usa preguntas expansivas que exigen reflexión. En lugar de preguntar ¿estás de acuerdo?, pregunta ¿cómo cambiaría tu visión si aplicáramos este principio? No preguntes ¿te gusta tu trabajo? Pregunta ¿qué es lo que mantiene vivo tu fuego en medio de los desafíos actuales? La profundidad de tu pregunta dicta la profundidad de la conexión. Pero cuidado, no conviertas la charla en un interrogatorio policial. La maestría está en el equilibrio. Pregunta, escucha con devoción estoica y luego aporta un comentario de alto valor que demuestre que has procesado la información. El arte de preguntar es también el arte de la dirección. Tú decides hacia dónde fluye el río de la conversación. Si notas que el diálogo se vuelve trivial, lanza una pregunta de calado ético o estratégico para elevar el tono. Recuerda que la gente olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo se sintió su propio intelecto cuando tú lo desafiaste con la pregunta adecuada. Desde que el primer hombre grabó un bisonte en la piedra, la humanidad ha sido gobernada por narradores. Los datos fríos son el lenguaje de las máquinas, pero las historias son el lenguaje del alma humana. Un líder de mente y poder entiende que para conquistar una voluntad, primero hay que conquistar la imaginación. La ciencia confirma que una historia bien contada sincroniza las ondas cerebrales del narrador con las del oyente, un fenómeno llamado acoplamiento neuronal. Si quieres que tu mensaje sea inolvidable, no lo entregues como un sermón, entrégalo como un viaje. No necesitas ser un novelista para usar este poder. La clave está en la estructura del héroe estoico. Plantea una situación de orden, introduce un conflicto que genere tensión y caos, y finalmente muestra una resolución nacida de la virtud y la disciplina. Tus relatos deben ser breves, densos y cargados de imágenes sensoriales.
No digas la paciencia es necesaria. Cuenta la historia de aquel escultor que pasó 10 años golpeando la misma piedra antes de ver nacer a una deidad. Las historias personales son especialmente potentes, pero solo si se cuentan desde la superación, no desde el victimismo. El 99% de la gente cuenta sus tragedias para dar lástima. Tú contarás tus batallas para dar esperanza y demostrar poder. Usa metáforas que resuenen con la naturaleza y la arquitectura. Habla de mentes que son templos y voluntades que son acero forjado. Cuando envuelves una lección en un relato, eliminas la resistencia crítica del otro. La historia entra sin pedir permiso y se instala en la memoria para siempre. Quien domina el relato, domina la cultura. Quien cuenta la mejor historia, es el que dicta el rumbo de la tribu. Tus palabras son los ladrillos de tu reputación. El uso descuidado del lenguaje es una confesión pública de una mente indisciplinada. Existen palabras que actúan como virus, drenando tu autoridad de manera invisible. Frases como creo que, me parece, tal vez o si no me equivoco son muletas de la inseguridad. Cada vez que las usas, le estás pidiendo permiso al mundo para ser escuchado. El hombre invicto habla con decretos, no con suposiciones. La inteligencia verbal de élite requiere una poda constante de tu vocabulario. Elimina los diminutivos que infantilizan tu discurso y los rellenos que demuestran tu miedo al silencio. Reemplaza voy a tratar de hacerlo por lo haré. Reemplaza no sé si me explico por qué dudas tienes sobre esto. El primer cambio es de sumisión, el segundo es de liderazgo. Las palabras inteligentes son aquellas que proyectan certeza y responsabilidad. El desapego emocional estoico se refleja en un lenguaje preciso y desprovisto de exageraciones histriónicas. No digas que algo es un desastre total, di que es un desafío complejo que requiere atención inmediata. La precisión verbal reduce el caos. Además, el poder del no es fundamental. Un no rotundo y sin excusas comunica más soberanía que un sí a medias cargado de justificaciones. Tu voz debe ser el reflejo de una ley interna inquebrantable. Al hablar, sé consciente de que cada palabra que emites está comprando o vendiendo tu estatus. No regales tus palabras al viento, haz que cada una de ellas tenga un propósito. Si no puedes mejorar el silencio, quédate en él. El silencio es el fondo negro sobre el cual tus palabras de oro brillarán con mayor intensidad. Hablar con inteligencia no es un acto de rigidez, sino de fluidez táctica. El sabio estoico sabe que el universo es cambio constante y que la comunicación debe ser el reflejo de esa adaptabilidad. No puedes usar la misma llave para abrir todas las cerraduras, y no puedes usar el mismo registro verbal para conectar con todas las almas. La verdadera soberanía mental se demuestra cuando eres capaz de leer el código interno de quien tienes enfrente y ajustar tu frecuencia sin perder tu esencia. Esto no es falsedad, es maestría social. Los psicólogos del comportamiento han identificado arquetipos claros que dictan cómo los seres humanos procesan la realidad. El hombre de poder identifica estos rasgos en los primeros minutos de un intercambio. Si te enfrentas a un perfil analítico, tus palabras deben ser precisas, lógicas y estructuradas. Ellos desprecian la vaguedad y respetan los datos. Si hablas con un dominante, sé breve, directo y enfocado en los resultados. Ellos no tienen tiempo para adornos y respetan la firmeza. Para el perfil amigable, tu lenguaje debe ser de cercanía y confianza, priorizando la relación sobre la transacción. Y para el expresivo, debes usar la energía, el entusiasmo y las imágenes visuales. La inteligencia verbal es saber cuándo ser un muro de piedra y cuándo ser agua que fluye. El error del necio es intentar que el mundo se adapte a su forma de hablar. El triunfo del líder es adaptar su discurso para que el mundo lo entienda y lo siga. Recuerda que la comunicación solo es exitosa cuando el mensaje llega al destino, no cuando el emisor se siente satisfecho. Al hablar el idioma psicológico de tu interlocutor, eliminas la resistencia subconsciente y creas un puente de seda por donde tus ideas pueden desfilar sin oposición. La persuasión es el arte de hacer que el otro descubra que lo que tú quieres es exactamente lo que él necesita. En Mente y Poder, entendemos que la manipulación es el arma del débil, mientras que la persuasión es la herramienta del fuerte. Manipular es forzar, persuadir es invitar al orden.
El principio fundamental de la influencia es la reciprocidad estoica. Para recibir el tiempo, la atención o el acuerdo de alguien, primero debes haber sembrado valor en su mente. La psicología social nos enseña que el ser humano tiene una necesidad biológica de devolver lo que recibe. Un cumplido sincero sobre el carácter del otro, una idea que resuelva un problema o simplemente una escucha devota, crean una deuda invisible que inclina la balanza a tu favor. Otro pilar es el principio de coherencia. Si logras que una persona admita un principio pequeño, su propia psicología la obligará a aceptar la conclusión lógica que de él se deriva. No pidas el castillo completo de entrada, pide permiso para poner la primera piedra. Además, nunca subestimes el poder del marco de autoridad. La gente no sigue a quienes tienen la razón, sigue a quienes parecen saber hacia dónde van. Tu autoridad no emana de un título, sino de tu convicción y de la evidencia de tu disciplina interna. Finalmente, recuerda que la lógica es el esqueleto de tu argumento, pero la emoción es el músculo que genera el movimiento. La gente justifica sus decisiones con la razón, pero las toma por la emoción. Habla de miedos que se conquistan, de imperios que se construyen y de legados que perduran. La persuasión inteligente no impone una voluntad, alinea dos destinos hacia un propósito superior. Cualquier necio puede ser elocuente cuando el mar está en calma, pero solo el hombre de mente y poder demuestra su linaje cuando la tormenta estalla. Las conversaciones difíciles, los conflictos y las críticas son los gimnasios de la virtud verbal. En esos momentos de tensión, la mayoría de las personas son víctimas de su amígdala. Gritan, se encogen o huyen. Tú, en cambio, debes practicar la apatía estoica, no la falta de sentimiento, sino el dominio de la reacción. Tu mayor arma en una discusión no es tu argumento más agudo, sino tu control del tempo. Cuando alguien eleva la voz, tú bajas la tuya. Cuando alguien se apresura, tú haces una pausa. Ese contraste comunica un mensaje devastador al subconsciente ajeno. Tú estás fuera de control, yo soy el dueño de la situación. La regla de oro es la pausa de 3 segundos antes de responder a una provocación. Esos 3 segundos son el espacio donde muere el impulso y nace la estrategia. Usa la técnica del espejo verbal para desarmar la agresión. Repite calmadamente lo que el otro dijo en forma de pregunta. Si alguien te dice, esto es inaceptable, responde, ¿qué parte de esto consideras inaceptable? Esto obliga al otro a pasar del modo emocional al modo lógico, donde tú tienes la ventaja. Nunca te defiendas con excusas. Las excusas son el lenguaje de los subordinados. Si cometiste un error, admítelo con la brevedad de un emperador y pasa de inmediato a la solución. La elegancia en el conflicto es la capacidad de mantener tu dignidad intacta mientras desmantelas la irracionalidad ajena con la precisión de un cirujano. Hablar con inteligencia es el primer paso. Hablar como un líder es el destino final. En la jerarquía del dominio, el líder no es aquel que impone su voluntad mediante el ruido, sino aquel cuya palabra ordena el caos y proporciona una dirección clara cuando los demás están ciegos. El lenguaje del líder es, ante todo, un lenguaje de visión. Mientras el hombre promedio describe lo que ve, el líder de mente y poder describe lo que debe ser. Tus palabras deben actuar como un faro, potentes, constantes y capaces de atravesar la niebla de la incertidumbre. Para lograrlo, debes desterrar la ambigüedad de tu discurso. El líder no dice intentaremos avanzar, dice conquistaremos este terreno. La claridad es una forma de respeto hacia quienes te siguen y una demostración de soberanía hacia quienes te observan. Un líder estoico utiliza el lenguaje para elevar la energía del entorno. En lugar de centrarse en la culpa, se centra en la responsabilidad. En lugar de señalar el error, señala la lección y el siguiente movimiento. La inspiración no nace de frases motivacionales vacías, sino de la coherencia entre tu verbo y tu carácter. Cuando hablas, la gente debe sentir que tus palabras tienen raíces profundas en tu propia disciplina personal. Aprende a usar el pronombre nosotros para construir imperios y el yo para asumir las consecuencias del frente de batalla. Tu voz debe ser el refugio de la calma en medio del pánico colectivo. El lenguaje de un líder no busca aplausos, busca resultados y respeto. Cada vez que hables, pregúntate, ¿mis palabras están construyendo un puente hacia la grandeza o están cavando una fosa para la mediocridad?
El líder sabe que su lengua es el timón que dirige el barco de su comunidad hacia puertos de victoria. Zeno de Citio, el fundador del estoicismo, nos recordó que la naturaleza nos dio 2 oídos y una sola boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. En el mundo moderno, saturado de ruido y opiniones irrelevantes, el silencio se ha convertido en el lujo definitivo y en una señal inequívoca de poder. La reticencia estoica no es timidez, es la gestión estratégica de tu energía verbal. El hombre que habla demasiado está constantemente vendiendo información sobre sus debilidades, sus dudas y su necesidad de aprobación. El hombre de mente y poder, en cambio, utiliza el silencio como un fondo negro que hace que sus palabras brillen como el oro cuando finalmente decide emitirlas. El silencio estratégico te permite observar el tablero de juego sin revelar tu mano. En una negociación, el primero que rompe el silencio suele ser el que cede la posición de ventaja. Aprende a sostener la mirada en silencio tras hacer una propuesta. Esa tensión es el crisol donde se forja el respeto ajeno. Además, el silencio es tu mejor defensa contra el necio. No todas las ofensas merecen una respuesta. Muchas veces, el silencio es la respuesta más devastadora, pues comunica que el otro no es lo suficientemente importante como para alterar tu paz interna. La reticencia también te otorga un aura de misterio y autoridad. La gente tiende a llenar el vacío del silencio con respeto y curiosidad hacia aquel que no siente la necesidad de justificarse constantemente. Habla solo cuando tus palabras sean mejores que el silencio, y cuando lo hagas, asegúrate de que cada frase sea un decreto de tu voluntad inquebrantable. Llegamos a la culminación de este viaje. Has aprendido que las palabras no son simples sonidos, sino la arquitectura invisible de tu realidad. El capítulo final no es una conclusión, sino un rito de iniciación. A partir de hoy, debes tratar cada interacción, por pequeña que sea, como un campo de entrenamiento para tu soberanía. La inteligencia verbal no es un don con el que se nace, es un músculo que se forja en el fuego de la práctica diaria. Tu destino está codificado en tu lenguaje. Si hablas como un esclavo de tus circunstancias, vivirás encadenado a ellas. Si hablas como un arquitecto de tu vida, construirás el imperio que te corresponde por derecho de conciencia. Establece un ritual diario. Antes de tu primera interacción del día, decreta que tus palabras serán veraces, útiles y poderosas. Vigila tu autodiálogo con la misma severidad con la que vigilarías las fronteras de tu nación, pues la forma en que te hablas a ti mismo dicta el tono con el que el mundo te hablará a ti. Recuerda las lecciones de los grandes, la claridad de Sócrates, la firmeza de Marco Aurelio, la visión de los emperadores. Eres el dueño de tu logos y, por lo tanto, el dueño de tu vida. No permitas que el ruido del 99% contamine la frecuencia de tu voz invicta. Has sido dotado con la capacidad de influir, de crear y de mandar a través de la palabra. Úsala con la responsabilidad de un sabio y la determinación de un guerrero. El arte de hablar con cualquiera es, en esencia, el arte de ser tú mismo en tu máxima expresión de poder. Tu historia no ha terminado, está siendo escrita en este preciso instante con cada frase que decides pronunciar.